Primero que nada, bueno, muy buenas noches a todos, acá a los presentes, ¿ya? Eh, bueno, el día de hoy, como ya, ya lo habrán visto, ¿ya? Vamos a ofrecerles este cuarto repaso, ¿sí? Porque es el cuarto examen, ¿ya? Vamos a, este, ponerles algunas preguntas, ¿ya? Algunas preguntas que les pueden preguntar en su examen, ¿ya? Y ahí también hablaremos alguna que otra cosa que deben estudiar de cada tema, ¿ya? Alguna que otra cosa. Eh, Miren, qué rápido pasa, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Mira, parece, no sé, ayer siento que ha sido el repaso del primer examen. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, así pasa volando. Al día siguiente seguramente ya esté en cirugía, en cirugía uno. Imagínense, ¿no? Así pasa volando. Bueno, supongo que en este punto, que ya estamos en el cuarto examen, muchos ya quieren llegar a asegurar la nota para aprobar, ¿no? Otros quizás les falte más nota, o sea, que el cuarto y quinto examen sí o sí tienen que aprobarlos, ¿no? Con cierta nota, ¿no? Ya muchos ahí ya están sacando como que la calculadora y todo eso para aprobar y todo, y ya bueno, eso, ¿cierto? Eh, y bueno, es el penúltimo examen. En esta no tienen que fallar, chicos. El quinto examen es un examen que sí está hecho para estudiarlo, en mi opinión, desde la primera clase, creo yo. O sea, desde el primer día. Bueno, eh, pero igual, o sea, no lo vean así. O sea, yo les digo más que nada para que vayan mentalizados, ¿no? O sea, el quinto examen sí, no lo reprochen, ¿no? O sea, no lo vean como que un examen más, ¿no? Porque en realidad el quinto examen es importante, ¿ya? Porque ahí van a estudiar los antibióticos, ¿ya? Y es algo que pues sí tienen que saber no muy bien, ¿ya? Muy, pero que muy bien. Y bueno, y como son muchos antibióticos, pues a veces es muy tedioso estudiar ese segmento, ¿no? Pero igual se puede, o sea, no es imposible, por ejemplo, sacar un 18, un 19 en el quinto examen. O sea, ¿verdad? Capaz no han escuchado que el quinto examen es complicado, ¿no? Pero no es imposible, la verdad, porque he visto, ¿no? He escuchado casos, ¿no? Por ejemplo, en mi promoción, tuve un amigo que, me acuerdo, ¿no? Hasta ahora me acuerdo. Cuando yo llevé fármaco, me acuerdo que para el quinto examen tenía un amigo que necesitaba, creo que como un 17, 18 en el quinto examen, o sea, no para aprobar, ¿ah? Sino para ir al SUSTI incluso, o sea, para ir al SUSTI y aprobar sí, con cierta nota el SUSTI. O sea, con un 17 en el quinto examen ni siquiera aprobaba, pero con el 17 como que todavía le daba un respiro, ¿no? Para en el SUSTI ya romperla, ¿no? Y sacó 19, bueno, increíble, en el quinto examen encima, que en mi opinión sí es bien bravo, la verdad, bien bravo ese examen. Así que no es imposible, o sea, todo es posible, todo es posible, no hay nada imposible, sino que hay casos complicados, ¿no? Pero recuerden que ustedes tienen que hacer más, ¿ya? Tienen que hacer más. Bueno, ya, hay que empezar. Entonces, a ver, corte examen. En mi caso, yo les voy a poner preguntas de glucocorticoides, de farmacología ósea, de diabetes, de motilidad uterina y tiroides, ¿ya? Con Fer van a haber otras preguntas, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar creo que con corticoides, ¿ya? A ver, ya. Miren esto de acá, ¿no? O sea, los corticoides. Acá te preguntan cuál de los siguientes, bueno, cuál de los siguientes son reacciones adversas de los corticosteroides, ¿no? ¿Alguien se anima? A ver, le doy tiempito, ¿ya? Ahí para que puedan ahí leer muy bien las alternativas y todo eso. Les doy su tiempito. Dicen homeopatía, hipolisemia, osteoporosis. Ok, Sebastián dice la E, ¿ya? Vamos a poner un puntito a la E. Dice reactivación de infecciones latentes, nefrotoxicidad. ¿Cuál podría ser? Dos, uno. Bueno, nos quedaremos con la E entonces. Igual pueden seguir poniendo sus respuestas, ya, sigan poniéndola ahí. ¿Ya? Ok, vamos a la pregunta. A ver, ustedes para que entiendan esta pregunta tienen que entender la fisiología como tal del cortisol, ¿no? Acuérdense de la fisiología, los efectos fisiológicos del cortisol y más o menos ahí pueden asociarlo con las reacciones adversas en realidad, ¿ya?
Por ejemplo, ¿no? Algo que ustedes tienen que saber que normalmente el cortisol, ¿no? Uno de los efectos que hace a nivel de la... Espérate, vamos a... ya. El cortisol, ¿no? La famosa hormona del estrés, ¿verdad? El cortisol, recuerden que es una hormona que le gusta comer, por ejemplo, le gusta ir a las proteínas y hacer catabolismo, ¿no? Hacer catabolismo de proteínas, por ejemplo, ¿no? Catabolismo de proteínas, ¿no? ¿Proteínas de dónde? Del músculo, proteínas del músculo, ¿no? Y es por eso que pues puede ocasionar a la larga, ¿no? Esta reacción adversa de acá, miopatía, ¿ya? Miopatía, no se olviden. Ahora, el cortisol, ¿ya? Es una hormona hiperglicemiante, ¿ya? No es hipoglicemiante, es hiper, ¿ya? Favorece la formación de glucosa en la sangre. Así que eso de hipoglicemia no nada que ver. ¿Qué más dice? Acá dice osteoporosis, ¿no? A ver, la osteoporosis se puede dar por corticoides, sí, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque yo te dije que el cortisol le gusta comer. Y otra cosa donde le gusta comer es en el hueso. Este de acá refuerza a sus amiguitos, que son los osteoclastos, ¿ya? Refuerza los osteoclastos. ¿Y tú sabes qué hacen los osteoclastos? ¿Los osteoclastos qué hacen? Resorción ósea, ¿no? Se come ahí una parte, bueno, se come el hueso, ¿no? ¿Cierto? Los osteoclastos. Si reforzamos más los osteoclastos, va a comer muchísimo el hueso, o sea, va a bajar bastante la densidad ósea y ya, pues, osteoporosis, ¿verdad? Así que, otra también es esa, ¿ya? Vamos a seguir. Ya. Reactivación de infecciones latentes. O sea, algo que también tienen que saber ustedes es que el cortisol, eh, o sea, en el eje, ya en el eje para secretar el cortisol es un antiinflamatorio, ¿ya? Acuérdense de eso, es un antiinflamatorio, ¿ya? Es un antiinflamatorio. ¿Cómo así, ya? O sea, el cortisol va, por ejemplo, a los leucocitos, a los glóbulos blancos, por ejemplo, a los macrófagos, leucocitos, o sea, neutrófilos, y justamente baja las citoquinas inflamatorias de esos leucocitos, ¿ya? ¿No? O sea, y ahora, ¿eso es bueno o malo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente con enfermedad autoinmune, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, estos pacientes, con esta enfermedad autoinmune, su actividad inflamatoria los ataca a esos pacientes. O sea, el AR, como es enfermedad autoinmune, sus mismas células de defensa atacan al mismo paciente, ¿no? O sea, por eso existe un nombre, ¿no? Autoinmune. ¿Y cómo la atacan? Por citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias son las responsables de atacar, en este caso AR, pues generalmente las zonas de articulación, ¿no? El espacio sinovial, ¿verdad? Ahí va a haber en en el espacio sinovial va a haber un conjunto de citoquinas inflamatorias. Interleuquina 1, C, factor necrocito moral, etcétera, etcétera. Esas son citoquinas inflamatorias. Entonces, justamente por eso le damos corticoides a estos pacientes con artritis reumatoides, ¿no? Por ejemplo, prednisona, para bajar esa inflamación, ¿no? Le bajamos la inflamación a los pacientes con artritis reumatoide gracias a los corticoides, ¿no? Y de esa forma, pues no tiene tanto ataque por su propia inmunidad, ¿no? Ahora, ¿cuándo es malo? A ver, a veces puede llegar a que los corticoides, ¿ya? Si tú das, por ejemplo, por mucho tiempo, ¿ya? A unas dosis más o menos elevadas, ¿ya? El corticoide puede bajar tanto la inflamación de los leucocitos, ¿no? O sea, neutrófilos, de los macrófagos, que acabo de dibujar un leucocito, ¿ya? Estos son leucocitos, pongamos, y acá tenemos al macrófago, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Entonces, ellos atacan con citoquinas, ¿no? Y acá tenemos una bacteria, ¿no? Supongamos que es una bacteria. Entonces, estos se atacan con qué? Con citoquinas, que le lanzan interleuquina 1, interleuquina 6, que es el leucocito moral, y llaman a tal célula, etcétera, etcétera. Justamente para favorecer su inmunidad, ¿no? Para atacar. Pero, ¿qué pasa si yo inhibo eso por mucho tiempo? Por muchísimo tiempo. Entonces, los microorganismos ganan, ¿cierto? Los microorganismos ganan, van a favorecer su proliferación en estos pacientes que tienen, pues, por así decirlo, la actividad de los leucocitos disminuidos, ¿no? De su sistema inmune disminuido. Entonces, por eso se puede reactivar las infecciones latentes, ¿no? ¿Cierto? Así que, o sea, reactivar significa, o sea, infecciones latentes, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad latente.
por ejemplo, ¿no? Paciente con antecedente de tuberculosis, toma corticoides y de repente amanece con, ¿no? O sea, obviamente con tos con, por ejemplo, con hemoptisis, ¿no? Tos con sangre, sudoración excesiva en la noche, ¿no? Etc, etc. O sea, se ha reactivado su tuberculosis justamente por los corticoides. Por esto que te estoy diciendo. Entonces, en conclusión, acuérdense, el corticoide, o bueno, si el corticoide es antiinflamatorio, ya baja la inflamación. Eso es bueno en ciertas condiciones, por ejemplo, la enfermedad autoinmune, como te dije, ¿ya? Pero a veces nos podemos pasar con los corticoides, nos pasamos a veces, ¿no? Con las dosis y todo eso, con el manejo y ya puede llegar a infección, ¿ya? A ver, entonces la 4 también es, ¿no? Nefrotoxicidad, ya. Bueno, con esto ya sabemos la respuesta, ¿no? Sería la E, ¿no? Nefrotoxicidad, obviamente no, ya los corticoides no son nefrotóxicos, ¿ya? Este, o sea, incluso, recuerda, ¿no? Los corticoides como tienen efecto antiinflamatorio, incluso pueden llegar a actuar en, por ejemplo, una glomerulonefritis, ¿no? Una glomerulonefritis es una inflamación a nivel de glomérulo, ¿no? ¿Cierto? O sea, chicos, cualquier enfermedad inflamatoria que se le venga a la mente, pero cualquiera, se usan corticoides. Cualquiera, o sea, por ejemplo, cualquier glomerulonefritis, dermatitis. Si se dan cuenta todo lo que termina en itis, o sea, es una enfermedad inflamatoria, se usa el corticoide, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Listo, entonces bueno, la respuesta sería la 1, 3, 4. Ah, y también enfermedades autoinmunes, no se olviden, corticoides se usan en enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades inflamatorias, etcétera, etcétera. ¿Ya? La respuesta sería la E, ¿no? 1, 3, 4. ¿Ya? Así que para el examen obviamente tienen que saber los efectos, ¿ya? No dejen de lado los efectos fisiológicos del cortisol. Tienen que saberlos sí o sí, sí o sí. ¿Ya? Echen una ojeada a esos efectos fisiológicos. Si saben los efectos fisiológicos, ya saben ya las reacciones adversas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, está. Otra cosa más que quizás deben saber, ¿ya? Es ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El corticoide. Ah, ya. El, la clínica. Tienen que saber la clínica de síndrome de Cushing y también la clínica de insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Una de esas dos patologías le van a preguntar, ya, tipo caso clínico, por ejemplo, le ponen paciente con, no sé, yo qué sé, ¿no? Con cara de luna llena, con estrías, obeso, obesa, con hipertensión, con estrías rojovinosas, ¿no? Así se le conocen, las estrías rojovinosas, ¿no? Eh, y así pues, ¿no? Y te cuenta que como antecedente toma corticoides por su tal enfermedad, ¿no? Entonces ya con eso tienes sospecha de que quizás tenga síndrome de Cushing, ¿no? O quizás te pone ahí el diagnóstico, el doctor, te pone con diagnóstico de síndrome de Cushing, te pone cuál es el tratamiento, ya. Así te pueden preguntar, ¿ya? Esa cosa te pueden preguntar. O te pueden preguntar en la clínica de un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria. Cuando digo secundaria, es porque el paciente tomaba corticoides, pero lamentablemente por algo que, bueno, algo que ustedes tienen que saber también es que cuando tú das corticoides, ya por ejemplo, bueno, para esto necesito la imagen. Lo voy a dibujar mejor. A ver. ¿Cómo era? Acá tenemos este. Claro. Y no necesito una imagen. A ver, vamos a buscar el suprarrenal. Cortar la hipófisis suprarrenal. ¿Dónde está? Ya, este está bueno. Este de acá. Ya. O sea, algo que ustedes tienen que saber, ¿ya? También el cortisol, ¿ya? Es que, por ejemplo, ¿no? Cuando tú das normalmente, ¿no? Normalmente, al final del todo, que se forma cortisol, ¿cierto? Cortisol. Acá viene el CRH, luego la ACTH, y la ACTH estimula la glándula suprarrenal para secretar, ¿qué cosa? Cortisol, ¿no? Ya. Y justamente el cortisol hace todos los efectos que te dije. Pero este cortisol, cuando ya se secreta bastante, inhibe cosas, la ACTH e inhibe el CRH, ¿verdad? Ya. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si yo le doy, por ejemplo, un análogo de cortisol? O sea, claro, un agonista de cortisol, ¿no? Por ejemplo, acá entra la pastilla, ¿no? Acá entra el fármaco, por ejemplo, es una prednisona, ¿ya? Una prednisona que justamente tiene el mismo efecto que tu cortisol fisiológico, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando entra este de acá, el cortisol dice, ok,
como veo acá ya que entra otro cortisol de forma exógena, o sea, viene de forma de fármaco, pues yo ya no me secreto. O sea, yo ya no existo acá. Entonces, todo este eje que había se inactiva. Se inactiva. Se inactiva justamente porque ¿qué estamos dando? Nosotros como médicos estamos dando prednisona, por ejemplo. En realidad con cualquier fármaco corticoide, ¿eh? No solo prednisona, con cualquiera, ¿ya? Especialmente los que hacen más efecto, los de mayor potencia inflamatoria, ¿ya? Antiinflamatoria, perdón. Entonces, esto sucede, ¿no? Ya, supongamos que estamos dando prednisona ya por entre 2 3 semanas, ¿ya? Ya está en ese rango. Y, y al paciente lo vemos ya, por así decirlo, ha cesado su enfermedad. Por ejemplo, una dermatitis, supongamos, ¿no? Ya, ha cesado, supongamos que ha cesado su enfermedad. La enfermedad ha cesado por la prednisona, o sea, se ha controlado. Entonces decidimos suspenderlo. Queremos suspender la prednisona y la suspendemos de un día al otro. O sea, en el mismo día en el cual supongamos que se ha, como así decirlo, controlado la enfermedad, suspendemos. Suspendemos la prednisona de un día para el otro. ¿Ya? Lo suspendemos. Entonces el cortisol, entonces una vez que lo suspendemos de un día para el otro, ¿qué va a pasar con el cortisol fisiológico? Este paciente, su cortisol va a seguir bajo. Tú lo suspendiste, ¿no? Ahora no tiene cortisol ya, no tiene nada de cortisol. O sea, por ejemplo, el día que lo suspendiste, ya, chévere, tu paciente dice, gracias doctor, por ti se me ha curado la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. No te agradece, incluso te da tu ahí su comida, por ejemplo, no te da algo, ¿no? Ya. Pero de repente al siguiente día vuelve ese paciente y te dice, doctor, ¿qué me has hecho? Mira, yo estaba bien, ahora mira, estoy acá muy fatigado, se me baja la presión, ¿no? Etc, etc, ¿no? Ya. Todo eso es porque el cortisol, su cortisol fisiológico no, no se ha adaptado, no se ha adaptado, ¿cierto? No se ha adaptado, ¿ya? A la suspensión de la prednisona. O sea, tú has suspendido cuando su cortisol ya estaba ahí como que tranquilazo, ¿no? Suspendiste, el cortisol estaba tranquilazo y entonces no tiene cortisol, pues no tiene. Entonces, justamente para que no suceda esto, ¿ya? No tienes que suspender tú un corticoide de un día para el otro, ¿ya? Eso sí, por favor, nunca se olviden, ¿ya? Un corticoide tú no tienes que suspenderlo de un día para el otro. Si tú lo vas a suspender, tienes que suspenderlo gradualmente, bajando la dosis de forma gradual, ¿ya? Gradualmente. De un día para el otro no lo suspendes totalmente. Si tú lo suspendes gradualmente, ya, o sea, poco a poco, el cortisol fisiológico, ¿ya? A ver, vamos a aceptar. Si tú lo suspendes gradualmente, el cortisol fisiológico va a ir aumentando poquito a poquito. Su cortisol fisiológico va a ir aumentando poquito a poquito. Y por tanto, el día que ya no tome prednisona, por ejemplo, va a tener una buena cantidad de cortisol que ha quedado ahí, que está ahí de reserva, que se ha formado. Y por tanto, no va a debutar con una insuficiencia suprarrenal. O sea, me quiere decir que una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ya? Una insuficiencia suprarrenal secundaria es porque suspendemos un corticoide de un día para el otro, sí, ¿ya? Te suspendemos de forma brusca, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces les pueden preguntar así, ¿no? Con ese antecedente, ¿ya? Espérate, creo que por acá tengo a ver, ¿dónde está? A ver, estoy buscando corticoide. A ver, a ver, a ver, a ver. Y acá está. A ver, le voy a regalar esta PPT, ¿ya? Donde está lo que quiero que se le lleven a su casa, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a venir el paciente con esta clínica? Perdón si está grabateado, ya de repaso y todo eso, ¿ya? Pero sí se entiende, ¿no? ¿O no? A ver, acá dice hígado graso, ¿ya? Hígado graso, acá creo que sí se ve todo, ¿no? Hipertensión y shock, o sea, esta es la clínica de cómo te puede venir este paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Con toda esa hipertensión, shock, fiebre, náusea, vómitos, diarrea, etcétera. Acá los tienes, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección? No se olviden, hidrocortisona, ¿ya? Es el tratamiento de elección, hidrocortisona. Esa es fija, es un pregunta de examen, ya no se olviden. Hidrocortisona, ¿ya? Entonces, eso pues, ¿no? Esa es la pregunta de examen. Tiene que ser la clínica de síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal y su tratamiento. Acá te estoy diciendo de la insuficiencia suprarrenal, en ese caso, ¿no? Ya. Ahora, en caso, por ejemplo, supongamos que te dice toda esa clínica, todo esto,
Y aparte te dice que tiene hipercalemia, o sea, potasio elevado, muy elevado. Ojo, potasio muy elevado. Eso significa que la insuficiencia suprarrenal, no solo el cortisol está bajo, sino que la aldosterona también está bajo. Si la aldosterona está bien bajo, el potasio se va a guardar en la sangre, pero bastante, no se va a botar. Entonces, ahí, ¿tú qué vas a dar? Fludrocortisona. Fludrocortisona, ¿ya? Eh, es el análogo de la aldosterona, ¿no? Que justamente pues resuelve sodio y bota potasio. Fludrocortisona. Pero generalmente en estos casos, cuando es secundaria, generalmente no se da fludrocortisona en realidad. ¿Dónde más casos vemos dar hidrocortisona con fludrocortisona? Cuando es primaria. Cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, ahí sí damos generalmente su hidrocortisona, obviamente. Siempre hidrocortisona, siempre. A cualquier insuficiencia suprarrenal, siempre hidrocortisona. Pero cuando es primaria, le agregamos su fludrocortisona. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿por qué ocurre la primaria? Puede que te pregunte, quién sabe. Nunca han preguntado primaria, porque siempre es secundario lo que preguntan. Pero quién sabe, pueden preguntar primaria, ¿no? La primaria es cuando, por ejemplo, justamente como dice su nombre, ¿no? O sea, es primaria. O sea, el problema está acá. El problema está en la glándula suprarrenal. Hay un problema, hay una enfermedad que afecta a la glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, la causa más común acá en Perú, tuberculosis. La tuberculosis puede llegar hasta acá, imagínate, y dañar a la glándula suprarrenal. Y por tanto el cortisol, obviamente, si está dañando la glándula suprarrenal, ¿tú crees que va a sintetizar el cortisol? No, ¿verdad? Va a estar bajo. Y además la aldosterona en la primaria también va a estar bajo. Cuando es secundaria, por el fármaco que te decía, todo ese ejemplo que te dije, generalmente el cortisol es el que está bajo. Muy pocas veces la aldosterona está bajo. La aldosterona generalmente está normal cuando es secundaria. ¿Ya? La aldosterona normal. Normal. ¿Ya? Generalmente es normal secundaria. Pero cuando es primaria y sí, generalmente todo está bajo. Y como la aldosterona está bajo, o sea, cortisol bajo, entonces tenemos hidrocortisona. La aldosterona bajo, entonces tenemos que dar también su fludrocortisona, ¿no? ¿Ya? Listo. Espero que se haya entendido eso. Entonces, te lo voy a dejar ya. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, tienen que saber esas dos patologías, ¿eh? ¿Ya? No lo dejen de lado. A ver. Esta de acá, mira. ¿Cuál de los siguientes corticosteroides tiene mayor potencia antiinflamatoria? Ya. Les doy su tiempito. Revisen bien esa pregunta. ¿Ya? Ok, Gabriel dice la A. ¿Quién más? A ver. Sebastián dice la A. Ok, ok, ok. Ya. Perdón, chicos. Ya, entonces. Lo dice la A los muchachos. Ya. A ver, voy a borrar todo esto, ¿ya? Esto voy a borrar. Ya. Esto también. Ya, entonces. Para esta pregunta tienen que recordar una tablita que yo sé que se les hace familiar. Y ahorita les voy a mostrar. Y está en sus PPTs también, ¿eh? De Shanghai. Ahí está. A ver, estoy buscándolo. Ya, esta es. Esta de acá es. O sea, esta tabla también es fijaza. O sea, esta es fija. O sea, no es. O sea, sí o sí tiene que ir sabiendo esta tabla. Sí o sí. Voy a tomar una captura. A ver, copiar. Ahora pegamos. Ya, ahí está. Esta tabla sí o sí tienen que saber. Pero sí o sí. Todo, 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 todo. O sea, quiénes son del más efecto antiinflamatorio. La duración también tiene que saberlo, ¿ya? Y obviamente los fármacos, ¿no? Entonces, basándonos en esta tabla, ¿no? Nos dice cuáles son los de mayor potencia antiinflamatoria. Generalmente son los de duración prolongada, ¿no? Si te das cuenta, los que terminan en metasona, ¿cierto? Entonces, los muchachos nos han dicho la A, ¿no? Betametasona, el ley, ¿no? Mira esa potencia antiinflamatoria. Bastante, ¿cierto? Ya, tenemos una. Aldosterona, falsazo, ¿no? O sea, la aldosterona más tendría ¿qué efecto? Efecto de retención salina. ¿Qué hace la aldosterona? No te olvides, la aldosterona reabsorbe sodio y excreta potasio, ¿ya? Esta no es, ¿no? Dexametasona, otra metasona, ya pues, también. Dexoxi, desoxicorticosterona. A ver, la desoxicorticosterona en realidad, o sea, tiene, o sea, es en realidad
es un mineralocorticoide en realidad, la desoxicorticosterona, ¿ya? Tiene, por así decirlo, como que un efecto similar a la aldosterona, ¿ya? Les digo, esta de acá es más como un mineralocorticoide, ¿ya? Tiene un efecto parecido a la aldosterona, así que no es esta. Y bueno, obviamente sería la que resta, ¿no? 135, la A, efectivamente, ¿no? Prednisolona, que justamente está acá. Miren, 5, se ve bastante, es bastante, ¿ya? Listo, entonces sería obviamente 135, pues, ¿no? ¿Ya? Así que no se olviden de repasar esta tabla, por favor, ¿ya? Tienen que saberlo sí o sí, ¿ya? Y bueno, pasamos ya, dejamos de lado corticoides y ahora sí pasamos al tema de farmacología ósea, ¿ya? Miren este de acá. Los bifosfonatos son útiles para tratar, ya. ¿Cuál creen que sería ahí? Tratará hipercalcemia, hipocalcemia, osteomalacia, enfermedad de Paget, calciuria. Les doy su tiempito porque esta sí está para pensarla. A ver, ¿alguien respondió? Nadie. Bueno, ok, ahí veo respuestas ya. Eduardo dice la E y Gabriel dice la E. Ya, ok, vamos a la E entonces. Ya. Entonces, por cierto, los chicos que han respondido anterior ahí veo Sebastián, Gabriel, Matías, Eduardo. Gracias chicos por responder, en serio, muchas gracias. Entonces, mire, en primer lugar, ¿qué es un bifosfonato? A ver, eso quiero que me respondan, ¿ah? Porque esto sí o sí tienen que saber. ¿Bifosfonato es un antirresortivo o es un formador óseo? Tiene dos opciones, ¿favorece la formación ósea o es un antirresortivo? Antirresortivo, ya, perfecto, ya. Con eso con eso ya podemos sacar muchas cosas. Ok, sí, sí es antirresortivo, ¿ya? A ver, hay que notar las enfermedades, ¿ya? A ver, vamos primero con, a ver, hipercalcemia, ¿ya? Hipercalcemia, ¿ya? A ver, los bifosfonatos, como son antirresortivos, ya, voy a dibujar acá un hueso, ¿ya? A ver, admiren mi hueso. Ay, el hueso no me se ve tan bien. Ya, algo así es el hueso, ¿no? Ya. Entonces, los antirresortivos, ¿ya? ¿Qué cosa hacen? ¿No? Obviamente, como dice su nombre, evitan que el osteoclasto siga actuando, ¿no? O sea, básicamente va eso. Recuerda que los osteoclastos son los que hacen resorción ósea, lo comen al hueso, ¿no? Lo comen, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a dibujar un osteoclasto, ¿ya? Y este que se lo come, ¿no? Se lo come, ¿ya? ¿Y este qué hace? El antirresortivo lo bloquea. Lo bloquea justamente para evitar a que se siga comiendo y por tanto evitar a que siga bajando la densidad ósea, ¿cierto? Ya, listo. Ahora, hipercalcemia. ¿Qué es hipercalcemia? Es una situación en la cual el calcio sérico en la sangre está muy elevada, ¿cierto? Ya, facilito, listo. Ahora, este, los bifosfonatos al hacer un antirresortivo, ¿tú crees que va a servir para hipercalcemia? Déjenme decirles que sí. ¿Cómo así? Miren, los bifosfonatos, ¿ya? Como bloquean la resorción ósea, ¿ya? Recuerda que cuando el osteoclasto hacía la resorción ósea, voy a dibujar por acá, eh, a ver, de rojito, ¿ya? Rojito, rojito, rojito. Ya, acá. Ya. Supongamos que esa es la arteria, ¿ya? El vaso sanguíneo, ¿ya? Cuando el osteoclasto rompía, ¿ya? Rompía el hueso, lo liberaba a la sangre como en forma de ¿qué? En forma de calcio. En forma de calcio, ¿ya? Liberaba el hueso en forma de calcio. Lo comía el hueso y botaba calcio en la sangre, ¿ya?
Ahora, ¿tú crees que eso me va a favorecer a mí en un paciente con hipercalcemia? No, ¿verdad? Ya, entonces, si yo quiero evitar que el osteoclasto siga botando calcio por la masa ósea a la sangre, ¿cómo lo hago? Bloqueando el osteoclasto, ¿cierto? Lógico, ¿no? Entonces, si yo bloqueo el osteoclasto, ya no se va a liberar más calcio en la sangre. Y eso me favorece en el paciente con hipercalcemia, justamente para bajarle sus niveles de calcio, ¿no? Y entonces, hipercalcemia, sí trata hipercalcemia, ¿ya? Eh, ya. Ya, osteomalacia, a ver. Osteomalacia. ¿Qué es la osteomalacia? La osteomalacia, recuerden, es el déficit de vitamina D, ¿ya? Simple, déficit de vitamina D en adultos, ¿ya? Cuando es en niños se llama raquitismo, ¿ya? Raquitismo es déficit de vitamina D en niños, ¿ya? Entonces, la osteomalacia, al ser un déficit de vitamina D, ¿yo qué necesito ahí? ¿Yo qué necesito ahí? Yo más bien en paciente con osteomalacia, yo necesito darle análogos de vitamina D. Yo necesito darle vitamina D y calcio. Eso es lo que él necesita, ¿ya? Necesita calcio, o mejor dicho, vitamina D. No necesita un antirresortivo, así que la osteomalacia no. No trata osteomalacia, ¿ya? Enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget, ¿ya? Es una enfermedad en la cual hay una... O sea, el osteoclasto actúa bastante, pero bastante, bastante, bastante. Y tanto así que los osteoblastos cuando actúan en el hueso van a como que, o sea, van a remodelar el hueso sí, pero lo van a remodelar como que, por así decirlo, un hueso no tan bonito que digamos. O sea, va a ser un hueso deforme, ¿ya? Eso es lo que va a pasar en el enfermedad de Paget. Entonces, eh, para yo disminuir esa actividad anormal de los osteoclastos que hay en la enfermedad de Paget, ¿qué cosa voy a usar? Un antirresortivo. Entonces, bifosfonato, ¿trata de enfermedad de Paget? Claro que sí, ¿ya? El bifosfonato sí trata de enfermedad de Paget, ¿ya? ¿Qué más por acá? Calciuria, ya, la calciuria. La calciuria, ya, recuerden que es una, obviamente como dice su nombre, o sea, es la liberación de calcio a nivel de la orina, ¿no? Hay mucho calcio en la orina, ya. A ver, generalmente la calciuria no es una indicación directamente, o sea, indicación directa de bifosfonato no se le da generalmente. Tenemos mejores opciones para calciuria. Podemos dar, por ejemplo, un diurético alrededor de calcio, ¿cierto? Podemos dar un diurético alrededor de calcio, ¿ya? En calciuria, no necesariamente un bifosfonato, ¿ya? Así que no trata calciuria directamente, ¿ya? Directamente la calciuria puede ser tratada por un diurético que ahorre calcio, ¿no? Que guarde calcio en su sangre, ¿no? Para no botar calcio en la orina, ¿verdad? Así que no trata calciuria. Hipocalcemia, no, ¿verdad? O sea, si trata hipercalcemia, ¿va a tratar hipocalcemia? No, pues, o sea, hipocalcemia no, ¿ya? ¿Qué más falta por acá? Mm, creo que está todo. Este de acá. Necrosis osteolítica. Ok, necrosis osteolítica. A ver, eh, a veces pasa que en el hueso pueden llegar metástasis, ¿ya? ¿Qué me refiero con metástasis? O sea, un tumor puede, por ejemplo, plantarse acá. Pues supongo que este es un tumor, ¿ya? Un tumor óseo que se ha plantado en el hueso. Por ejemplo, a veces, sí, en cáncer de próstata, por ejemplo, a veces cuando el cáncer de próstata genera metástasis, el tumor del cáncer de próstata puede llegar al hueso. Es una posibilidad, ¿ya? Entonces, esa metástasis, ya que va al hueso, ¿qué cosa va a provocar? Obviamente una necrosis, ya, de esta parte del hueso. Va a provocar una necrosis por taponar el vaso sanguíneo, ya, por ese tumor. Entonces va a haber una necrosis osteolítica, ya. Ahora, justamente esto es un daño óseo, ya, es un daño óseo y justamente cuando hacemos necrosis bueno, o sea, la necrosis osteolítica, el calcio se va liberando en la sangre, se va a liberar en la sangre, ¿ya? Y vamos a lo mismo. Entonces, para yo evitar eso, pues uso antirresortivos como bifosfonato, ¿no? Así que sí trata también necrosis osteolítica, ¿ya? También necrosis osteolítica. Ahí quizá faltaría el más obvio, la antirresortiva también trata osteoporosis, ¿verdad? Eso sí lo saben, ¿no? Eso sí tiene que acordarse, eso no tiene que olvidarse nunca. El antirresortivo trata osteoporosis, sí, de ley. ¿Ya? Entonces, basándonos en esto, ¿cuál sería la alternativa? A ver. Em, este... A ver, hipercalcemia sí.
Esto no, esto no, esto no. Esto, claro, sería la E, ¿no? Claro, sería la E. Ajá. Muy bien, chicos, la E. Así es, osteoporosis, necrosis histolítica, enfermedad de Paget. Ya, ahí están las enfermedades que tratan, ¿no? Y bueno, ahí faltaría, bueno, ahí también no se olviden que trata de hipercalcemia, pues, ¿no? Ya, osteoporosis, necrosis histolítica y enfermedad de Paget. Ya. Entonces, cosas así les pueden preguntar, pues, ¿no? Quién sabe, la otra pregunta, ¿saben qué puede ser? Le pueden decir, el tratamiento de hipercalcemia, ¿ya? El paso a paso del tratamiento de hipercalcemia. El paso a paso, por ejemplo, usted tiene que acordarse que de los fármacos, una opción para hipercalcemia es bifosfonato, sí. Pero otra opción mejor, ya mejor, que también se usa, es la calcitonina. Ya esas preguntas también. Sobre la calcitonina también se usa para hipercalcemia. Este, si aún así, por ejemplo, dando ¿cómo se llama? Calcitonina, incluso dando un bifosfonato, no se baja el calcio, podemos agregarle un diurético. ¿Saben cuál es? La furosemida. ¿Ya? Podemos agregarle también. ¿Ya? Entonces, cosas así les pueden preguntar, ¿no? O sea, no dejen de lado las indicaciones, ¿no? No dejen de lado eso. Eh, y también tienen que darle un repaso, ¿ya? Échale uno, no dejen de lado la fisiología, ¿ah? No dejen de lado la fisiología de calcio. Ese, no sé si la clase lo sigue haciendo el doctor ¿cómo se llama? El doctor Okamoto. No sé si lo sigue así porque él hacía esta clase, ¿ya? Me acuerdo que en su primera parte explicaba toda la fisiología del calcio, ¿ya? Esa parte no tiene que saltear. No tienen que saltear porque dice muchas cositas puntuales de algunos fármacos que tienen que saber, ¿ya? O sea, cosas como por ejemplo de que por ejemplo, ¿no? Así rapidito nomás, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos bajo calcio, ya generalmente las hormonas que se elevan para favorecer el incremento de calcio, ¿quiénes son? PTH, o sea, la paratormona, y luego de la paratormona se activa la vitamina D, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Ya? Y a veces pasa que cuando hay pero excesivo calcio, se va a activar el FGF, ¿no? El FGF 23, ¿no? O sea, el factor de crecimiento fibroblástico 23, ¿no? Así se llama, ¿cierto? La cosa es que se llama así, el factor FGF 23, ¿no? Justamente porque bajan calcio, bajan la cantidad de calcio y bajan la cantidad de fosfato. Y obviamente el PTH, ¿qué hace? Incrementa calcio. ¿Cómo incrementa calcio? Saca calcio del hueso y por eso incrementa calcio aquí a este nivel. Y también, no te olvides que la PTH se va al riñón y activa la vitamina D. Eso no te tienes que olvidar, por favor. ¿Ya? La vitamina D se activa en el riñón. Y bueno, la vitamina D, ¿qué va a hacer? También incrementa calcio. ¿Pero por qué incrementa calcio? Porque la vitamina D activa, se va al intestino y favorece la reabsorción de calcio a la sangre. ¿Ya? Ese es un mega resumen de la fisiología, ¿ya? Un mega resumen. ¿Ya? Entonces, así a veces hay algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, le pueden preguntar ¿cuál de las siguientes alternativas, o bueno, cuál de las siguientes, ya pongan sustancias, cuál de las siguientes sustancias o alternativas disminuye la excreción renal de calcio e incrementa la excreción renal de fósforo, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí tendrían que acordarse que la que disminuye la excreción renal de calcio y la que incrementa la excreción de fósforo es la PTH, ¿no? ¿Ya? Justamente porque este incrementa el calcio sérico y bota fosfato por la orina, ¿ya? Así que eso no se tienen que olvidar, ¿ya? Ahora, la calcitonina, ¿qué hace? Disminuye el calcio, ¿no? La calcitonina disminuye el calcio sérico, ¿no? Bueno, eh, alguna otra fija más que me acuerde. Bueno, más que nada esas cositas, ¿no? No tiene que olvidarse de eso. Tratamiento de osteoporosis, tiene que saber los grupos, cuáles son antirresortivos y cuáles son formadores óseos. Eso sí o sí tienen que saber. No pueden ir al examen sin saber cuáles son las antirresortivas y cuáles son los formadores óseos. Eso sí tienen que saberlo sí o sí. ¿Ya? Te pueden preguntar cuál de los siguientes fármacos son antirresortivos. Ya, ya sabes entonces, ¿no? Si estudias eso, ¿ya? Pasemos a diabetes, ¿ya? Miren, mujer de 55 años, diabética tipo 2 y obesa, el tratamiento con metformina, con hemoglobina glucosilada de 8, elevado, cuenta historia de infecciones urinarias de repetición. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas para asociar a metformina considera la menos adecuada? Ojo, la menos adecuada. ¿Cuál podría ser, muchachos? La que es menos adecuada para esta paciente. Esta pregunta sí
para saber las reacciones adversas. ¿Alguien se acuerda? Les doy su tiempito para que piensen. Ok, Lilia dice la D. Ya. Bueno, nos quedamos con la D entonces. A ver. Ya. Miren, esta pregunta. A ver, vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿ya? A ver, nos dice diabética que está con metformina y aparece con la metformina no le va bien porque sigue, o sea, sigue elevado. Recuerden que hemoglobina glucosilada mayor o igual de 6,5 significa diabetes, ¿ya? Y si está en 8, pues no, por así decirlo, no está todavía tan controlado que digamos, ¿no? Con solo metformina. Y tiene muchas infecciones urinarias, ¿no? Ya. A ver, la A nos dice inhibidores de la lipopeptidasa 4. Las famosas gliptinas, ¿no? La vilagliptina, sitagliptina, ¿no? Esos son, ¿cierto? A ver, podemos, este, agregarle un inhibidor de la lipopeptidasa 4 a esta paciente, con que tiene metformina. Sí, pero quizás haya otra mejor opción, ¿no? O sea, una de las ventajas quizás que sea del inhibidor de la lipopeptidasa 4 es que, o sea, no genera hipoglicemia, ¿no? Eso quizás sea una de las principales ventajas, ¿no? Que no genera hipoglicemias, ¿no? No genera hipoglicemia y además que no está asociado a infecciones urinarias, ¿no? No se asocia a infecciones urinarias y sí, podría ser una opción, la verdad, sí, podría ser una opción, ¿ya? Pero una que quizás, o sea, sí podría ser una opción, entonces esta no es la respuesta, ¿cierto? Porque busca la menos indicada. Pero la que sí, yo creo que sí podría ser una muy buena indicación para esta paciente es el análogo GLP-1, creo yo, el análogo GLP-1, ¿ya? El análogo GLP-1, uno de los beneficios, uno de los grandes beneficios de los análogos GLP-1 es que bajan el peso, pero son muy beneficiosos, ¿ah? O sea, no sé si habrán escuchado en estos tiempos que hay mucha gente que usan esos inyectables o sea, los análogos de GLP-1, Exenatí, liraglutid, semaglutid, etcétera, etcétera. Creo que el semaglutid es el que más de eficacia, el que baja de peso. O sea, pacientes obesos van a la farmacia y se consiguen ahí, o bueno, consiguen por ahí su semaglutid, su inyectable y bajan de peso. O sea, es un fármaco que realmente baja de peso. O sea, no es un fármaco que solo usan los diabéticos, ¿no? Porque también es indicado para diabetes, ¿no? Pero baja de peso, pero considerablemente, ¿eh? Baja muy bien, o sea, baja muy bien el peso, el análogo GLP-1. Así que yo creo que esa sería una muy buena indicación para esta paciente, ¿no? Porque mira, es obesa, ¿no? Y quizás darle un análogo GLP-1 podría ser lo indicado, ¿no? Aparte de que va a bajar más la glucosa con la metformina, ¿no? Y también no está asociado a infecciones urinarias, así que perfecto, ¿no? ¿Cierto? Y además que el análogo GLP-1 no aumenta el riesgo de hipoglicemias, ¿no? Y así que sería muy adecuado para este paciente, ¿no? ¿No? El análogo GLP-1. Así que sería lo adecuado para esta paciente en realidad, ¿ya? Así que no es la respuesta tampoco, ¿no? Porque buscamos lo que no es indicada. Insulina basal. A ver, la insulina basal eh, es útil cuando cuando el paciente tiene ya, como por así decirlo, o sea, tiene indicación en la insulina basal, ¿no? Cuando el paciente viene con una glucosa más de 300, ¿ya? Mayor o igual de 300, o una hemoglobina glucosilada mayor o igual de 10%, ahí indicamos insulina, ¿ya? Eso por favor nunca se olvide. Cuando la glucosa en la hemoglobina glicosilada llega a mayor de 300, ¿ya? Perdón, mayor de 10, mayor o igual de 10, indicamos ya insulina. ¿Cuál es la vía más común de insulina cuando le damos así de forma ambulatoria? O sea, sin consultas, ¿no? Subcutánea. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si te hubiera puesto ahí hemoglobina glicosílica de 10%, ahí yo creo que quizás sí le hubieras dado, ¿no? Le hubieras agregado, ¿no? Ahora, a veces pasa también, esta es otra pregunta de examen, que, por ejemplo, ¿no? Te ponen
Paciente de 50 años, viene a emergencia con clínica de hiperglicemia, ¿no? Por ejemplo, viene con polidipsia, poliuria, polifagia, ¿no? Eh, Viene con visión borrosa, desorientado, o sea, y le sacas la glucosa y adivina cuánto de glucosa tiene. 500. 500, imagínate. Y sí pasa, sí pasa, sí pasa. O sea, 500, eso es una cantidad descomunal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Es una situación de emergencia. Ojo, emergencia. Tuvieras, Jonathan, insulina. Exacto, insulina. ¿Por qué? Ah, porque la glucosa está más de 300. Perfecto, ya. Pero ¿qué vía? ¿Qué vía? ¿Le vas a dar oral, intravenosa, subcutánea, tópica? Ahí ya. Como es una situación de emergencia y viene con mucha clínica, le pones intravenosa, ¿ya? Intravenosa. Entonces, no se te olvide eso, ¿ah? Entonces, tú cuando das insulina subcutánea, cuando es ambulatorio, cuando viene ahí en consulta, todo eso, ¿no? Intravenoso, con el ejemplo que te dije hace un momentito, hace un ratito, con ese ejemplo que te dije de que viene ahí a emergencia, con esa clínica de hiperglicemia, todo eso que te dije, intravenoso, ¿ya? Esa pregunta, o sea, te ponen así, ¿eh? Te ponen así ese caso clínico de emergencia, y en las alternativas te pone la A, insulina intravenoso, y por ejemplo la C, insulina subcutánea, ¿no? Eso, eso pasa, y ahí a veces la gente se confunde, ¿no? Bueno, así que no se olviden de ese detalle, ¿eh? Por favor, ese detalle es importantísimo, ¿ya? Ya, entonces, la insulina no sería tan lo indicado aquí, ¿no? Además que no se olviden la insulina, baja de peso o incrementa de peso. ¿Alguien sabe de eso? La insulina baja de peso o incrementa de peso. ¿Alguien se acuerda? O no varía el peso. Sube, perfecto, Lilia. Así es. La insulina aumenta de peso. Y pues en una paciente obesa como que no es como que tan indicado, ¿no? La insulina basal. Pero sí o sí, si esto era 10%, ahí sí o sí, no importa si eso es insulina, ¿no? ¿Ya? Así que eh, esto no sería tan lo indicado, ¿no? Pero además, pero tiene infecciones urinarias. Tiene infecciones urinarias la repetición. La insulina está asociada a infecciones urinarias, no está asociada a infecciones urinarias, ¿ya? No le está, ¿ya? No le está. Al no estarlo, quizás puede que sea como por así decirlo una... O sea, no está, o sea, no es una opción, es verdad, no es una opción, pero no es tan mala opción, ¿no? O sea, no es tan mala porque no está asociada a infecciones urinarias, ¿no? O sea, me quiere decir que una de estas, bueno, ya sabrán cuál es, está muy asociada a infecciones urinarias, sí, y es este de acá, ¿no? Los inhibidores de SGLT2, ¿ya? O sea, los inhibidores de SGLT2, eso sí están muy, pero que muy, eh, muy, muy asociados a infecciones urinarias, ¿ya? Es una de sus reacciones adversas, es la reacción más común, se podría decir. Justamente por la glucosuria que causa, ¿ya? La glucosa en la orina hace que sea un ambiente que le guste a las bacterias, ¿ya? Y por lo tanto ahí la bacteria sube y ya pues, ocasiona infección urinaria. Así que el ISGLT2 en este caso no está indicado, ¿ya? No es lo mejor, no es lo mejor. Si tiene infección urinaria de repetición, no hay que indicar ISGLT2, ¿ya? Para nada, ¿ya? Primero hay que controlar esa infección urinaria, ¿no? Ver el por qué y ahí quizás lo haría, ¿cierto? Así que sí, la vuelta sería la D, ¿no? A ver, en diabetes le puedo decir algunas fijas. Miren, por ejemplo, a ver, la siguiente pregunta de qué es. Ya, ok, ya vamos acabando. A ver, miren, en diabetes, chicos, tienen que saber, ya, por ejemplo, ¿no? A ver, le voy a preguntar, acá le viene una pregunta. Ya, muchachos, los ISGLT2, ¿cómo puede ser la pregunta? A ver. Ya. Hay, o sea, a veces vienen, bueno, vienen pacientes diabéticos, ¿ya? Y tienen comorbilidades, ¿cierto? Pueden tener falla cardíaca, pueden tener otra comorbilidad que es enfermedad renal crónica, o pueden tener, por ejemplo, cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, eh, placas ateriomas en arterias coronarias, ¿no? ¿Cierto? Ya. De esas tres que les acabo de decir, o sea, cardiopatía isquémica, falla cardíaca y enfermedad renal crónica, el ISGLT2, ¿en cuáles de esas tres estaría indicado? ¿Alguien se acuerda de eso? No se le pueden preguntar, ¿eh? O sea, puede ser pregunta de examen también. ¿Se acuerdan el ISGLT2 en qué comorbilidad de diabetes es lo mejor? O sea, es buenísimo. Ahí les puse tres, ¿eh? Ok, ahí veo uno de cardio, de Rubén.
Pero ¿cuáles los dos cardios, Rubén? Hay dos, he mencionado dos ejemplos de cardio. Mencioné cardiopatía isquémica y otro falla cardíaca. ¿Cuál de los dos? O sea, ¿cuál de los dos es mejor para ICGLT2? No te preocupes, no te preocupes. Mira, está bien, ¿ah? O sea, se acuerda de cardio. Exactamente, claro, cardio. Ya, una de ellas es, la escribo ahí, falla cardíaca, no se olviden, falla cardíaca. O sea, paciente diabético y que viene con una comorbilidad que es falla cardíaca, ¿ya? El ICGLT2, perfecto, perfectísimo. ¿Ya? Justamente porque el ICGLT2 se ha visto que como que evita el remodelamiento cardíaco en el corazón. Paciente con falla cardíaca se remodela su corazón, ¿ah? Se remodela y no es tan beneficioso que digamos. El ICGLT2 como que evita esa remodelación, ¿no? Chévere. Ahora, ¿saben cuál es otra alternativa? O sea, otra comorbilidad es la enfermedad renal crónica, ¿ya? Paciente diabético con enfermedad renal crónica, o sea que ya tiene como que por así decirlo daño renal, o sea, tiene daño renal ya. Paciente diabético que ya tiene daño renal, ahí lo mejor también es ICGLT2, ¿ya? ICGLT2. Ya. Otra que hemos hablado es esta de acá, el análogo de GLP-1. ¿Alguien se acuerda del análogo de GLP-1? ¿Para qué comorbilidad sirve bastante? ¿Será para cardiopatía isquémica, para falla cardíaca o para enfermedad renal crónica? ¿Cuál de las tres será? Ya, les ayudo ya. Para eh, cardiopatía isquémica, ¿ya? Isquémica. Para GLP-1. O sea, paciente diabético con antecedente de que ha tenido un infarto, por ejemplo, y tiene placas ateroscleróticas, un análogo GLP-1 le puede ayudar bastante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el análogo GLP-1 es cardioprotector, ¿ya? Ahora, también puede ser, por ejemplo, un paciente con ACV isquémica, también podría ser, también puede ser. Paciente diabético con antecedente que tuvo un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular isquémico, el GLP-1 también viene bien, ¿eh? Viene muy bien, ¿ya? Entonces, esas cositas tienen que saber, ¿ya? Esas cositas sí o sí tienen que saber. Te pueden preguntar, ¿no? O sea, paciente diabético, tipo 2 que está tomando metformina, y de repente ahí te pone comorbilidad RC, enfermedad renal crónica, ya, te asocias ICGLT2. O te pone falla cardíaca, ah, ya, y ICGLT2 le agregas. Cardiopatía isquémica, ah, ya, análogo de GLP-1 a lo mejor, ¿no? Ya, entonces, no dejen de lado eso, ¿ya? Ahora otra pregunta de examen puede ser, por ejemplo, ya chicos, de todos los fármacos antidiabéticos que han visto, a excepción de la insulina, ya la insulina sí la apartamos un poco, de todos los antidiabéticos orales, ya, ¿cuál es la que más riesgo tiene de generar hipolisemia? ¿Alguien se acuerda? ¿Será los análogos GLP-1? ¿Será los ICGLT2? ¿Serán las limidas? ¿Serán las biguánidas? ¿Serán las glitazonas? ¿Serán las sulfonilurias? Ahí, mira, ahí está uno. Gabriel dice sulfonilurias. Rubén dice sulfonilurias. Ya, perfecto, sí. Sulfonilurias, ya no se olviden. Sulfonilurias, exactamente. ¿Ya? Las sulfonilurias, ¿ya? Son los que más riesgo de todos los antidiabéticos orales ocasionan hipolisemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajan bastante la hemoglobina glicosila. ¿Cuánto bajan? 2%, imagínate. Eso es bastante. ¿Eh? Bajan 2% la hemoglobina glicosila. Eso es bastante. Eso es bastante. Por eso, a la sulfoniluria hay que saber darlo. Hay que saber cómo darlo. ¿Ya? A veces pasa, a veces pasa, que viene paciente diabético. Mira, le pongo otro contexto, ¿ya? Viene a tu consulta paciente diabético. Lo mismo. Yo qué sé. A ver. Ya es adulto mayor, ya. Es adulto mayor. ¿Ya? Es adulto mayor. Estaba tomando metformina. No tiene, por así decirlo, comorbilidades, ¿ya? No tiene comorbilidades. Pero su hemoglobina glicosilada no baja, güey. No baja. La metformina no le baja la hemoglobina glicosilada. No le baja. Entonces, obviamente, tú en tu mente dices, ah, ya. Tengo que agregarle otro antidiabético, ¿cierto? Ya. En ese caso, el antidiabético que tú usarías, ¿ya? Sería, tienes dos opciones. O sulfoniluria o una glimida, ¿ya? Sulfoniluria o glimida, ¿ya? Ahora, ¿cuál de los dos sería mejor?
la glicemia. Ahora, ¿por qué? Porque, acuérdate, los adultos mayores son los que más riesgo de hipoglicemia pueden tener, ¿ya? Los adultos mayores hay que tratar de darle antidiabéticos que no generen tanta hipoglicemia. Ya, eso sí, importantísimo, ¿ya? Entonces, las líneas no generan tanta hipoglicemia y bajan la glucosa muy bien. Bajan bacán la glucosa. Así que, sus fenilerias no dan. Pero a veces pasa, estamos en Perú, y hay hospitales de, así, MINSA, por ejemplo, ¿no? Hay hospitales, ya hay hospitales del Perú que, lamentablemente, el CIS no le cubre las líneas, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, buscamos la forma de, o sea, buscamos la forma de dar entonces sus fonilurias a ese adulto mayor. Y acá va mi pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cuál de todas las sulfonilureas, de todas las sulfonilureas, cuál es la que menos riesgo de hipoglicemia puede causar? ¿Alguien ha escuchado, lo ha leído, o quizás en la clase les han mencionado? ¿Cuál de todas las sulfonilureas es la que menos riesgo tiene de causar hipoglicemias? Y por tanto es la que vamos a darle a este paciente adulto mayor, pues, ¿no? ¿Cierto? Y yo les pongo, ¿ya? Es la gliclazida, ¿ya? La gliclazida. Ya no se olviden, la gliclazida es la que menos riesgo de hipoglicemia puede generar, ¿ya? Obviamente lo mejor sería una glicina, ¿no? Pero no hay, pues, tenemos que buscar una forma, ¿no? Ya, pues, gliclazida, hay que agradecer gliclazida. Ya, entonces, y obviamente tiene que ser el mecanismo de acción, ¿ya? El mecanismo de acción y absolutamente todo, pero todo de la metformina. Apréndanse todo de la metformina. Toda la información que les han dado de metformina tienen que saberlo sí o sí. ¿Por qué? Porque eso te puede preguntar su reacción adversa, ¿ya? Por ejemplo, no ha pasado, te pueden preguntar, hay dos reacciones adversas muy comunes que preguntan, que les gustan preguntar. En estos exámenes y también en el ENAM, en salud, le gusta preguntar también. Una es la acidosis láctica, por ejemplo, la acidosis láctica, y otra es, por ejemplo, el déficit de B12. Son reacciones adversas que les encanta preguntar a los exámenes. O sea, son reacciones adversas de metformina, ¿ya? Ya preguntaba, creo que hace dos promociones pasadas, creo, le preguntaron una de así de déficit de B12. Creo que sí, sí. Le pueden preguntar mecanismo de acción, reacción adversa, eh, el efecto de la metformina. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿favorece secreción de insulina o favorece aumenta la sensibilidad de insulina? Obviamente es un sensibilizador, ¿no? Aumenta la sensibilidad de insulina. Y ojo, eso también tienen que saberlo, ¿ah? Su chamba, la real chamba de que ustedes tienen en esta clase de diabetes, es que sepan cuáles son los diabéticos que incrementan secreción de insulina, cuáles son los que bajan la secreción de glucagón, cuáles son los que aumentan la sensibilidad de insulina, cuáles son los que aumentan de peso, cuáles son los que bajan de peso. Esas cosas, esas cositas le pueden preguntar. ¿Ya? Eso de peso, sensibilidad de insulina, esas cositas les pueden preguntar. Creo que acá a ver, voy a buscar una imagen que yo sé que le suena familiar. En mis tiempos la clase de antidiabético lo hacía Okamoto, pero me parece que ahora lo han cambiado, creo que lo hace Sangai. No sé si alguien me puede corregir eso, si lo sigue haciendo Okamoto o no, pero bueno. Si lo sigue haciendo Okamoto, dígame por favor. A ver, voy a hacer esta imagen. No sé si voy a copiar, voy a pegar. No sé si esto está en la clase de Sangai, recuerdo que eso estaba en la clase de Okamoto, pero es algo que resume muy bien lo que acabo de decir, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, los que aumentan secreción de insulina, los que aumentan sensibilidad de insulina, ahí tiene. O sea, los que disminuyen la extracción de glucosa, ahí los tienes. Acá tienes los que bajan de peso, ¿no? Se retrasan el vaciamiento gástrico. Estos se podría decir que bajan el peso porque bajan el apetito, ¿no? Y bueno, ya, así que denle una chequeada a eso, ¿ya? Y bueno, allá, sí, lo hace Iwe Kamote, ¿cómo? Lo hace Moto. Allá, Okamoto, allá. Kamote, qué buena foto. Camote, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Ya, entonces, échenle una chequeada de eso, ¿ya? Esa imagen, le pueden preguntar eso. A ver, ¿qué cosa más le pueden preguntar? De diabetes, algo más. Mm, Creo que ya hemos hablado de alguna fijación, ¿no? Una fijación. Así que esa es su chamba, ¿ya? Su chamba es saber bastante el mecanismo de acción. Estas cositas, ¿ya? Esa es su real chamba, ¿ya? Las indicaciones, obviamente, ya saben las indicaciones. Las indicaciones, pues, todos son para diabetes, pues, ¿no? Todos son para diabetes, ¿cierto? Ya.
Ok, ya, esta pregunta de acá, mira. Señale los fármacos que disminuyen la motilidad uterina. ¿Cuál es? Ah, cierto, también eh, esto yo sé que cuesta, pero no solo échenle un ojo a las reacciones adversas de la metformina, ya también, si es posible, si tienen tiempo, denle una ojeada a las reacciones adversas de los demás fármacos, ¿ya? Por ejemplo, no dice GLT2, ya hemos visto una, ¿no? Otra, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman estos fármacos? De los inhibidores de alfa-glucosidasa, ¿no? Ese de acarbosa, militol, ¿cierto? Que causan, por ejemplo, la reacción adversa flatulencias, ya, esas cositas, esas reacciones adversas de los demás fármacos también. Échenle una ojeada, por favor, ¿ya? Lilia dice la C, ok. Ya, 135, ¿no? Ya, muy bien. A ver, cuando dicen disminuir motilidad uterina, ¿a qué se refiere? Que son relajantes uterinos, ¿cierto? O sea, son tocolíticos, ¿no? Ya. Acá en esta clase de farmacología uterina, su real chamba, el real trabajo ahí, ¿saben qué cosa es? Que ustedes primero sepan cuáles son, favorecen motilidad uterina y cuáles son relajantes uterinos, ¿ya? Eso es lo principal. A ver, creo que les puedo dar una de estas, a ver dónde está. Vamos por atrás. A ver, acá está esta PPT. Les voy a ofrecer esta PPT ya, porque ya ando de buenas. Y acá hay como dos fijas acá. A ver, vamos a copiar y pegar. Ya, les doy esa. Miren, o sea, tiene que saber de primeras esto de acá, las sustancias. ¿Ya? Esto, es lo que ven. O sea, eso, si ustedes saben eso, ya saben los fármacos, cuáles son de los fármacos, cuál es lo que favorece, motivaterina, cuál es lo que no favorece. Ahí lo aplican. ¿Ya? O sea, sí o sí tienen que saber esto, sí o sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra fija? Acá tienes. Esta, por ejemplo, a mí me han preguntado, no me acuerdo muy bien. Esta me han preguntado a mí, por ejemplo. ¿Ya? O sea, los alcaloides derivados de cuando solo centeno, también conocidos como alcaloides de ergot, ¿qué receptores estimula? Receptores alfa 1 y 5-HT2 para favorecer la metileuterina. O sea, quién sabe, la próxima puede ser la oxitocina, ¿no? Que muy fácil, ¿no? Sería receptor OXT. Muy fácil, ¿no? XT, oxitocina. Bueno, ya. Entonces, sepan, no se olviden de este detalle, ¿ya? A ver, entonces, acá dice disminuye motilidad uterina. Si disminuye motilidad uterina significa que están los relajantes, ¿no? A ver, vamos a ir uno por uno. Ritodrina. Ritodrina, acuérdense que es un agonista beta 2 adrenérgico, ¿ya? Y el agonista beta 2 es un relajante, así que esta, ahí, esta sí es, así que la uno sí es. Luego dice misoprostol. A ver, la misoprostol es un análogo de prostaglandina, y la prostaglandina es un responsable de contracción uterina, ahí está. Hace contracción uterina, no relaja, contrae, ¿ya? Así que no es esa. Nifedipino. El nifedipino, recuerden que es un bloqueador de canales de calcio. Un bloqueador de canales de calcio. ¿Va? Y al bloquear los canales de calcio, si yo bloqueo este canal de calcio, entonces no entra calcio y por lo tanto no se va a contraer la célula de miometrio. Entonces es un relajante uterino, ¿no? Así que la 3 sí, es un relajante uterino el nifedipino. O en sí los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Ergonomina. Este es de los alcaloides de ergot. Ergonomina, ergometrina, ¿cierto? Esas cositas, esos fármacos, ¿no? Así que es un aumenta la motilidad uterina, no la disminuye, así que no es esta. Y por último, AINES, obviamente, si bloqueamos las prostaglandinas, o sea, los AINES, recuerda que bajan las prostaglandinas, ¿cierto? Entonces, lo bajamos, entonces ya no hay contracción uterina y ya pues se favorece la relajación, ¿no? Así que ahí obviamente sería ¿cuál? 135, ¿no? Efectivamente, es la 135, ¿ya? Efectivamente. Ya, entonces, revisen eso, por favor. El mecanismo de acción, ¿ya? El mecanismo de acción es importante que lo sepan en motilidad uterina. Importantísimo. ¿Cuáles son relajantes? Te pueden preguntar cuáles son las que aumentan motilidad uterina. Te pueden preguntar, por ejemplo, de los relajantes uterinos, a veces te pueden preguntar de los, ¿cómo se llama? De los efectos, ¿no? De los efectos de los relajantes uterinos. De algunos nomás, no de todos, ¿ya? Pero sobre todo, quizás de los efectos más te pueden preguntar de los que favorecen motilidad uterina. Por ejemplo, te pueden preguntar cuál de las siguientes opciones son indicaciones de la oxitocina. Cosas así, ¿no? Ahora te pueden preguntar también mmm,
Bueno, generalmente he visto ese tipo de preguntas. Sí. Otra quizás, otra cosa que quizás deben saber de la oxitocina, por ejemplo, es que la oxitocina a altas dosis, esto sí no se olviden, ¿ya? La oxitocina a muy altas dosis, ¿ya? Eh, cambia ese efecto. Cambia ese efecto. Ya no tiene ese efecto tanto de. O sea, tiene también el efecto de contracción uterina, pero va a tener otro efecto más, y es que va a ser antidiurético. O sea, va a tener la misma función de un antidiurético, de la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan de la hormona antidiurética? Ya, va a tener ese efecto de resolver agua. Resolver agua, o sea, a altas dosis, imagínense, ¿no? Y eso puede causar una reacción adversa muy conocida y clásica, y que podría ser pregunta de examen, podría ser hiponatremia, ¿ya? Por eso la oxitocina causa hiponatremia, justamente porque jalamos mucho agua, y al haber mucho agua en el vaso sanguíneo, pues desplaza el sodio y lo baja, pues, ¿no? Baja el sodio y ya, pues, hiponatremia, ¿verdad? Mm, bueno, eso más que nada. Ya, terminamos con esta, mira. Hormona tiroidea. Mira, esta pregunta parece incluso de fisiología, ¿no? ¿Cuál podría ser, chicos? Y así les pueden preguntar, o sea, les pueden preguntar, de fisiología les pueden preguntar de tanto de hormonas tiroideas y de corticoides. O sea, la pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes alternativas es el efecto del corticoide, del cortisol? O sea, una pregunta de fisiología les puede venir. Es más, a mí me preguntaron una de esas. De cortisol a mí me preguntaron. Por eso tienen que saber su efecto fisiológico. Y también de la hormona tiroidea, obviamente también tienen que saber. ¿Ya? ¿Cuál podría ser? Le doy su tiempito. Ok, Gabriel dice la D. ¿Ya? Bueno, nos quedamos con la D entonces. Ya. A ver, ionotropo cronotropo negativo, dice. A ver, no se olviden, o sea, las hormonas tiroideas son más de estimular, ¿cierto? Estimulan, estimulan. O sea, son lo contrario, o sea, no es negativo al ionotropo cronotropo, más bien aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad. O sea, son ionotropo cronotropo positivos, ¿ya? Las hormonas tiroideas, ¿ya? Así que esta no es, ¿cierto? La B dice, disminución predominante de la resolución ósea. Uy, se me conectó el audífono. Ya. Disminución predominante de la resolución ósea. A ver, las hormonas tiroideas en realidad aumentan la resolución ósea. Ya, aumenta. Ojo, aumenta. Aumenta la resolución ósea. Ah, mira, acá me acabo de acordar de otra fija. A ver, chicos, otra cosa que tienen que saber de osteoporosis, tienen que saber cuáles son los fármacos que te pueden llegar a osteoporosis. O sea, fármacos que te pueden llegar a densidad, a una baja densidad ósea. Y esa cosita también revísenla por favor, eso también les pueden preguntar. Ahí tienes, por ejemplo, corticoides, levotiroxina, tienes también los antiepilépticos, ¿no? ¿Ya? Así que también eso tienen que saber, ¿ah? Ya eso les pueden preguntar. Y sí, o sea, no disminuye, mami, aumenta predominantemente la resolución ósea, así que no es eso. Disminución de receptores beta-adrenérgicos en el corazón. Al contrario, ¿no? Aumentan los receptores beta-adrenérgicos justamente para favorecer el efecto ionotropo con positivo, ¿no? Así que no. Aumenta el consumo de oxígeno y la producción de calor. Sí, o sea, las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal, no se olviden de eso, aumenta el metabolismo basal. Y eso incrementa el consumo de oxígeno y por tanto genera mucho calor también. ¿Ya? Así que esta sí es. Disminución de motilidad intestinal, al contrario, aumenta la motilidad intestinal. ¿Ya? Una forma en la cual yo me acordaba de los efectos fisiológicos, ¿sabes cómo era? Aprendiéndome los efectos de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Yo me acordaba de la clínica de hiper y de hipo, y de ahí ya salía todo ya. A ver, ¿dónde está esta imagen? Acá tiene una imagen chévere. ¿Dónde está? Ya está acá. Ojalá encontré una imagen. Esta imagen resume bien todo el efecto de hipertiroidismo e hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si ustedes saben de hiper y hipo, por ejemplo, ¿no? Que hiper causa taquicardia, entonces las hormonas tiroideas, como están bien elevadas, entonces las hormonas tiroideas son ionotropo conotropo positivo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Acá dice diarrea.
Ah, ya es porque las hormonas tiroideas están actuando bastante en el nivel intestinal, o sea, están aumentando demasiado la motilidad intestinal y por lo tanto están causando diarrea, ¿no? Y el hipotiroidismo, ¿cómo será? Lo contrario, estreñimiento, por disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Y por lo tanto disminuye la motilidad y ya pues estreñimiento. O sea, véanlo de esa forma, ¿no? ¿Cierto? Véanlo de esa forma, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuáles son las... Mira, en hormonas tiroideas ustedes tienen que saber sí o sí la clínica de hipo e hipertiroidismo, ¿ya? Eso tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque la pregunta puede ser este tipo así, ¿no? Por ejemplo, le pueden preguntar, perdón, le pueden preguntar un caso clínico donde hay o sea, el caso clínico es toda la clínica de hipertiroidismo y al final te dice cuál es su tratamiento, metimazol generalmente, ¿no? Así le pueden preguntar. O le preguntan una clínica de hipotiroidismo y al final le preguntan cuál es el tratamiento, fácil, levotiroxina, ¿cierto? Ya, facilito. Ya, esas cositas les pueden preguntar. ¿Ya? Tratamiento de hiper, de hipotiroidismo. ¿Qué más? Por ejemplo, allá. También les pueden preguntar interacciones. Hay una pregunta clásica, ya dentro de las interacciones, por ejemplo, o sea, normalmente para formar hormonas tiroideas hay un proceso, ¿cierto? Que si que se ingresa el yodo y el sodio por la bomba NIS, que luego se acopla, yodación, luego una desyodación de T4, T3, toda esa cosa, ¿no? Ya. Ese es lo que acabo de decir el último, lo de desyodación T4, T3. A ver, voy a buscar la imagen. ¿Dónde está? Estoy buscándola para que me entiendan dónde estamos. Ya, acá está. Mira, esta es una imagen del Goodman, ¿no? Ahí, ya. Y el Goodman te pone también su lista, ¿no? A ver, esto copiamos. A ver, a ver, y también está la otra lista más completa. Esta de acá. Ay, se ha copiado el dibujo. Ya, ahí está. Listo. Entonces, acá está, acá lo tiene. ¿Ya? A ver, espera, creo que falta algo más. Eh, creo que no. Ya. Su chamba ahora también es saber esto, ¿ya? O sea, ustedes tienen que saber que todo esto es el proceso para formar hormonas tiroideas. Acá está A, B, C, D, ahí se guía. A, B, C, D, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y justamente cada proceso de ellos tiene sus inhibidores. Por ejemplo, ¿no? En el proceso de iodación, o sea, en la B, donde el yodo, la tiroglobulina sufre de iodación, ¿no? Se le une al yodo, tiene dos representantes, dos grandes antitiroideos por de examen que bloquean la iodación. ¿Quiénes son? Acá los tienes. Propiltiuracilo y el metimazol. Pero tienes más también, mira. Tienes más acá. Por eso te puse esta imagen. Esta es una imagen. O sea, acá el Goodman te la amplió más. Liberación de la tiroglobulina, lo que estamos hablando, ¿quién la inhibe? Ya hemos hablado de las tionamidas, como propiltiuracilo y metimazol, pero también, por ejemplo, carbimazol, tiocianato, milina, sulfonamidas, yodo. Esta cosita de acá, esto de acá, y bueno, esto también, obviamente, los inhibidores son preguntas de examen, ¿ya? No pueden ir al examen sin saber estas tablitas, ¿ya? Tienen que saber quiénes son los inhibidores de cada proceso, quiénes son inhibidores de transporte de yodo, de la degradación, del acoplamiento, tienen que saberlo sí o sí, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo típico? Lo que les gusta preguntar es esta de acá, mira, la de degradación de T4. Le preguntan, ¿cuál de los siguientes fármacos son responsables de inhibir la degradación de T4, T3? Allá, por acá se mira. Esta de acá, ¿ya? Esta es la de que estamos hablando, de degradación de T4. ¿Quiénes son? Derivados de tiuracilo, o sea, propiltiuracilo, amiodarona. Acá falta agregar unos cuantos más. Acá falta agregar beta bloqueadores, agréguenlo. Beta bloqueadores y también corticoides. ¿Ya? Corticoides. Corticoides y los medios de contraste para con la cistografía oral. O sea, estos de acá son los que inhiben este proceso. O sea, en la F. Acá. Y si inhiben este proceso, entonces ya no hay T3. Y si ya no hay T3, no va a haber los efectos de las hormonas tiroideas. Porque recuerden, T4 y T3, ¿cuál es la responsable que hace todos los efectos fisiológicos de hormonas tiroideas? La T3. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Que sea acá en la yodación, si no hay yodación, no hay T4 ni T3.
¿no? ¿Y eso en qué caso me favorece? En casos de hipertiroidismo. Por eso en hipertiroidismo yo doy, por ejemplo, metimazol, justamente para bajar la secreción de T4 y T3, ¿no? La formación de esas hormonas, ¿cierto? O sea, todo tiene sentido aquí, ¿ya? Entonces, denle una chequeada a esto, por favor, ¿ya? Y bueno, otra cosa que quizás también les podrían preguntar es tratamiento de crisis tirotóxica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí pasa que te viene al consultorio, por ejemplo, un paciente con los ojos así bien saltones, o sea, ojos así, exoftalmos, ¿cierto? ¿Han escuchado exoftalmos? Yo sé que sí, ¿no? Y el hipertiroidismo tiene los ojos saltones, ¿no? O sea, exoftalmos, así se llama, ¿no? Exoftalmos, ¿ya? Te viene con exoftalmos, ¿qué más? Tú le pones en la saturación, mide la frecuencia cardíaca, está en 120, imagínate, o sea, imagínate, ¿eh? La normal frecuencia cardíaca es de 60 a 100. 120 ya, pues es demasiado, ¿no? 120, lo ves que está inquieto, ¿no? Está que mueve sus miembros inferiores, está muy activo y está sudando mucho, ¿no? O sea, está con mucha clínica, demasiada clínica, demasiada clínica. O sea, estamos ante una crisis tirotóxica, ¿no? Estamos ante una crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. Y ahí el tratamiento, ¿alguien sabe el tratamiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha escuchado? ¿Alguien sabe el tratamiento de crisis tirotóxica, o también conocido como tormenta tiroidea? Porque eso la pueden preguntar, ¿eh? A ver, pongan ahí sus propuestas. Puede equivocarse, chicos, o sea, estamos acá para equivocarnos, ¿ya? Podemos para equivocarnos o también para decir la respuesta correcta, ¿ya? Justamente para evitar a que no fallen en el examen, ¿cierto? O sea, si es un paciente con crisis tirotóxica, me refiero a que es un paciente que tiene el T3 y T4, pero en las nubes, o sea, bien elevado. Pero tiene mucha clínica, demasiada clínica. Tiene toda esta clínica que ven, pero bien acentuada, pero bien acentuada, bien acentuada. Ya miren, les ayudo, ¿ya? Para el tratamiento de una crisis tirotóxica, chicos, primero hay que calmar los síntomas, ¿verdad? Esos síntomas que tiene que calmarnos. ¿Con qué? Con beta bloqueadores. Con beta bloqueadores. Usamos beta bloqueadores, por ejemplo, propanolol, para bajar su frecuencia cardíaca, para bajar su duración, etcétera, etcétera. O sea, bajamos todo ese efecto simpático que tiene el paciente, ¿no? Ya. Y luego usamos antitiroideos, ¿no? Hacemos antitiroideos, por ejemplo, metimazol. Le damos un metimazol para que se controle su hipertiroidismo a la larga. Porque ese paciente va a tener hipertiroidismo a la larga. O sea, por mucho tiempo tendrá hipertiroidismo y para que controle ese hipertiroidismo le damos metimazol. Al inicio, cuando vino con esa tormenta tiroidea, tratamos su clínico con beta-bloqueador. Y se va a su casa con metimazol y bueno, también con su beta-bloqueador por un tiempo. Pero va a quedar con metimazol. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Espero que sí. Espero que se haya entendido. Ya. Ya. Otra pregunta de examen, por ejemplo, le pueden poner tratamiento de mixedema. ¿Alguien sabe el tratamiento de mixedema? ¿Alguien se acuerda? El mixedema, por cierto, es un hipotiroidismo pero más grave. O sea, un hipotiroidismo con una clínica bien acentuada y que viene a emergencia, pues, ¿no? Con una clínica bien, por ejemplo, viene con hipotermia y viene con lo clásico, que es el edema generalizado, pero ese edema del mixedema, ¿no? Es duro, es un edema duro. Tú tocas, generalmente el edema es suave, pero tú lo tocas, el mixedema es duro, ¿ya? Ya miren, en el mixedema, chicos, el tratamiento es, obviamente, levotiroxina, porque es hipotiroidismo, ¿cierto? Hay que incrementar las hormonas tiroideas. Y le vas a agregar liotironina, liotironina, ¿ya? Liotironina, ¿ok? Esas cositas, o sea, eso es lo principal. Aparte de ponerle por ejemplo, su cloruro de sodio y todas esas cosas, ¿no? Pero esos son los fármacos que es primordial usar. Entonces, tratamiento de mixedema, tratamiento de crisis tirotóxica, les pueden preguntar, ¿ya? Listo. Entonces, eh, hasta ahí llegamos. Sí. ¿Alguna consulta, duda, chicos? En su momento. O sea, para tomar las tiroideas y metiliotiroidina viene en una sola, pues, ¿no? Vienen en una sola clase, así que no es tan larga esas dos clases, ¿no? No sé si ahí estará Fernando. A ver, está Fer, ¿no? A ver, voy a escribirle.